profesor, no era un charlatán. El profeta era un hombre que comunicaba objetivamente, seriamente y con mucha responsabilidad la palabra de Dios. Tanto que profetas como Oseas tuvieron que hacer cosas que para nosotros son difíciles de comprender, como por ejemplo casarse con una prostituta, solo para comunicar un mensaje de parte de Dios. Dios se tomaba en serio, profundamente en serio, su palabra. Yo no soy un conferencista. No he pretendido serlo ni nunca lo seré. No me interesa. No soy un conferencista. Soy un predicador. Y lo que quiero comunicar esta mañana es la palabra de Dios. Así que cuando compartamos nuestra fe, no invitemos a una conferencia, porque yo no soy conferencista. Soy predicador. Cuando invitemos a las personas a la iglesia, invitémoslos a conocer el mensaje del Evangelio. A eso los debemos invitar. Si vienes por primera vez, vas a escuchar la predicación del mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, tenemos mucho trabajo porque Isaías es muy largo y el capítulo 1 es muy largo. Los profetas fueron hombres llamados por Dios para comunicar al pueblo su voluntad. Cada uno de ellos fueron más que cualquier otra cosa mensajeros. Ellos tenían la función de transmitir al pueblo de Dios su palabra y de guiarlos por el camino recto. Y yo creo que más que en cualquier otra época de nuestra historia, necesitamos este tipo de hombres en los púlpitos. Porque como vamos a ver hoy, tratando de traer un poco a nuestra nación, estamos en una crisis muy profunda. Y ya eso es redundante. Entonces, vamos a ir a Isaías 1. Nos vamos a ubicar ahí en Isaías 1. Tal vez no termine hoy todo Isaías 1. Tal vez no lo termine, así que puede ser que lo hagamos en dos partes. Como señalé en la contextualización la semana antepasada del libro de Isaías, este capítulo, el capítulo 1, hace parte de la introducción general de todo el libro. Dios, por intermedio del profeta, hace un diagnóstico y denuncia tres cosas en el capítulo 1. Denuncia, 1, el estado moral de su pueblo, de su nación. 2, el estado espiritual de su culto, que a la larga es un reflejo de su espiritualidad. Y 3, el estado moral de su gobierno. En el intermedio de cada una de estas denuncias, Dios demanda de su pueblo arrepentimiento y santidad. Entonces, vamos a ir leyendo cada unidad de pensamiento correspondiente. No vamos a leer todo Isaías derecho, sino vamos a concentrarnos en cada una de las unidades de pensamiento que corresponden a la denuncia que vamos a hacer o que Dios va a hacer por medio del profeta. Cada una de las denuncias y demandas de parte de Dios para su pueblo en Isaías, y en particular en el capítulo 1, son de un inmenso valor y relevancia para el cristianismo de nuestro tiempo. No podemos pasar por alto lo que Dios nos tiene que decir a través de la revelación de Isaías, tomando en cuenta que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, según 1 Pedro 2:9. De modo que es pertinente profundizar en este tema y hacer lo necesario para, según lo que dice Isaías, seguir
la dirección de Dios. Entonces, iniciemos con la primera denuncia. Del versículo 1 al versículo 10. Dios denuncia el estado moral de su pueblo. Versículo 1. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor: yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todos ellos, todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego, ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vamos hasta ahí. Y es difícil predicar esto. Es difícil predicar esto, sobre todo en un momento en la historia donde, como sociedad, no toleramos la menor crítica. No la toleramos. Es muy difícil hablar de estas cosas. He orado por tener el mayor amor, la mayor gracia al comunicar esto, pero no puedo ir más allá de lo que el texto me está diciendo. Entonces, como verán, Dios realmente se toma muy en serio el estado moral de su pueblo, por lo menos en lo que apreciamos aquí en este primer capítulo, en estos primeros versículos. Lo primero que se destaca en el texto que abordamos es que lo que vamos a leer corresponde a una visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. El destinatario es claro, Judá. Y también lo es la época en que Isaías desarrolló su actividad profética. El texto señala que Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Especialmente Ezequías, quienes fueron reyes de Judá. Estos reyes gobernaron desde el 792 hasta el año 686 a.C. No se menciona a ninguno de los reyes de Israel, el reino del norte, porque Isaías ministró sobre todo en el reino de Judá. Dios pone enseguida por medio del profeta al cielo y a la tierra por testigos, no solo de su relación con su pueblo, sino también de su odiosa rebeldía. El cielo y la tierra ya habían sido testigos en otras oportunidades de las declaraciones de Dios en cuanto al pueblo de Dios y su relación con él. Eso lo podemos apreciar en Deuteronomio 30:19, 31:28
y Deuteronomio 32:1. El reclamo de Dios en contra de su pueblo es que, a diferencia del buey y el asno, que conocen a su dueño, Israel no conoce, su pueblo no tiene entendimiento. Dichos animales resultaron ser más sensibles y sabios que su mismo pueblo. Ese es el reclamo de Dios. La denuncia prosigue con un lamento en labios del profeta, un lamento que describe el estado moral en que se encuentra el pueblo de Dios. Es una nación pecadora, un pueblo cargado de culpa, una generación de malhechores, hijos corruptos. Como ven, Dios no se ahorra adjetivos para describir el estado moral en que se encuentra su pueblo. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. La corrupción del pueblo de Judá comenzó cuando apartó su corazón del Señor. Toda su culpa, toda su corrupción y maldad procede del hecho de haber despreciado al Santo de Israel. Según el versículo 5, el castigo está de más. Las consecuencias de su pecado estaban siendo suficiente castigo. No había nada sano en ellos. Lo que describe el profeta en los versículos que siguen es que no queda nada sano. Todo es enfermedad, heridas, moretones, llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con el Señor. El estado moral del pueblo de Dios es realmente dramático y denigrante. Es solo una descripción de la descomposición moral en la que la nación de Judá se encuentra. Todo su corazón está enfermo, no les queda nada sano. Esto es solo una descripción bastante dramática de lo que el pecado puede hacer en una sociedad que aparta su corazón del Señor. Y Judá lo estaba experimentando. Sin detenerse, el profeta Isaías sigue describiendo la desolación en la que se encontraba el país, producto de las diversas invasiones de las que fue víctima. El país estaba desolado, estaba destruido. En el caso de Judá, por Arán, por el reino norteño de Israel, por Edom y por Filistea. Después, en el año 701 a.C., por el rey de Sennacherib y el ejército asirio, e incluso más tarde, aún en el 605 al 586, por el rey Nabucodonosor y el ejército del imperio neobabilónico. Las invasiones de este tipo traen destrucción y desolación. Porque una invasión no solamente es la destrucción física de una nación, sino su destrucción moral, espiritual y cultural. No queda nada en pie. La imagen del versículo 8 corresponde al hecho de que la bella Sión ha quedado desprotegida como ciudad sitiada, y la razón es que apartaron su corazón de quien era su refugio y fortaleza. Tengamos en cuenta algo. Dios está hablando de su pueblo. Dios no está hablando de una nación extraña. Dios está hablando de su nación. Está hablando de su pueblo amado, de su pueblo querido, de su pueblo escogido. Y no ahorra adjetivos para calificar el estado moral en el que su pueblo se encuentra. ¿Por qué? Porque realmente para Dios es muy serio el estado en el que su nación se encuentra en este momento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver toda esta denuncia con nosotros, cristianos contemporáneos? ¿De qué forma es relevante para nosotros la denuncia que Dios hace por medio del profeta en contra de la nación de Judá? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? En primer lugar,
es importante señalar que Dios sigue siendo el mismo. O sea, el Dios que le habló a Judá es el mismo que nos habla hoy a nosotros. Es al Dios al que le oras cada mañana. Él no ha cambiado. Su naturaleza es eternamente santa e inmutable. Por consiguiente, su visión respecto al pecado y la infidelidad siguen siendo las mismas. En segundo lugar, los seres humanos tampoco hemos cambiado. Nuestra naturaleza sigue siendo proclive al pecado. Eso sigue pasando. En tercer lugar, y quizás es donde más tiempo voy a estar aquí, nos describimos como una sociedad cristiana. Entiéndase como cristiana católica y protestante. Según una estadística de la página Patrimonio Cultural Latino, hoy voy a leer muchas estadísticas, entre católicos y protestantes sumamos un 91% de la población total en nuestro país. Solo un 7% no se reconoce o se reconoce como sin religión. Y el 2% restante corresponde a personas con otras afiliaciones religiosas diferentes al cristianismo. Según esta estadística, nuestro país es una sociedad cristiana, entre comillas. Es quizás el presupuesto que nos involucra directamente en la denuncia que Isaías hace con relación a la nación de Judá. Si somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, porque Dios se toma muy en serio el que seamos su pueblo. Si nosotros no lo tomamos en serio, Dios sí. Y cuando decimos que somos cristianos, es muy importante meditar si estamos pensando igual que Dios piensa con respecto a quién es un cristiano y quién no. Si somos eso, como describe la Biblia, pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, ¿qué sucedió con los frutos que nos correspondía dar como su pueblo? La situación de la sociedad en la que se encontraba el pueblo de Judá no es diferente a nuestra situación como pueblo cristiano, entre comillas. Cabe señalar que la santidad no es el distintivo característico de una sociedad que se dice llamar cristiana. Ese no es nuestro distintivo como sociedad. No estoy diciendo como congregación. No sé si han dado cuenta que estoy siendo sarcástico. Hay demasiada religión organizada, demasiada institución y poco o nada temor y devoción a Dios. A pesar de que nos definimos como una sociedad cristiana, no somos muy diferentes de la cultura de la cual hacemos parte. No es fácil diferenciar quién es cristiano y quién no. No se trata solo de defender, ojo lo que voy a decir, nuestra fe y la familia en unas pocas marchas en contra de la ideología de género y otras imposiciones culturales. Se trata de cómo vivimos como individuos, pero a su vez como comunidad. Nos hemos apartado de Dios aún siendo parte de algún tipo de organización religiosa. Nos hemos rebelado contra Dios. Somos una generación de malhechores, hijos corruptos. Hemos abandonado al Señor. Hemos despreciado al Santo de Israel. Los bueyes y los asnos tienen más entendimiento que nosotros. La denuncia y el diagnóstico moral que hace Dios por medio del profeta aplica perfectamente a nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos estar tan seguros de que esta denuncia por parte del profeta Isaías aplica a la sociedad cristiana contemporánea? Bueno, la respuesta a esta pregunta se hace evidente por algo muy sencillo: los resultados.
Solo tenemos que acercarnos un poco a las estadísticas para comprobar el estado moral en que se encuentra la ya mencionada sociedad a la que me refiero. Solo algunos datos estadísticos, los más dramáticos y trascendentales, nos permiten tomar el pulso moral a la sociedad cristiana en la que nos encontramos. Por ejemplo, con respecto a la disfuncionalidad familiar, porque eso afecta. Colombia es uno de los países donde la estructura familiar tiene mayor inestabilidad. Las parejas se casan menos y conviven más. Los hijos reciben el impacto de este tipo de situaciones. La familia, catalogada comúnmente como la célula de la sociedad, se encuentra en este momento en una aguda crisis como consecuencia de la falta de madurez personal, emocional y espiritual por parte de los padres, que terminan impactando negativamente a los niños que conviven en estos hogares. Esto lo tomé de una revista, no son mis palabras. Esta radiografía se tomó del Mapa Mundial de la Familia del año 2014, realizado por las entidades Child Trends, Social Trends Institute y 8 universidades del mundo, incluida la Universidad de La Sabana por Colombia. La investigación analizó indicadores de 49 países, incluido nuestro país, y su panorama no es el mejor. Ojo, 55% de los niños de Colombia viven con adultos diferentes a sus padres. ¡55%! Esto los hace vulnerables a violencia, hacinamiento y abusos. 11% viven sin papá y mamá. 84% de los bebés nacen de madres solteras. Y es el país donde más crece la unión libre, con un porcentaje del 35%. Solo 19% tiene matrimonios estables. Ya con eso ahí entendemos por qué estamos con esto. Esto lo tomé de la revista Hechos y Crónicas, Familia en Crisis, Realidad en la Sociedad Colombiana, del 24 de enero del 2019. Ok, pero vamos a otra estadística con respecto al abuso infantil. Las cifras en materia de abusos a los niños en Colombia continúan siendo alarmantes, aseguró la integrante de Red Papás, Viviana Quintero, quien explicó que en el 2017, hace 2 años, se recibieron cerca de 9.000 denuncias, de las cuales 5.200 están relacionadas con material de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Explicó que se han encontrado modalidades como el grooming, el sexting, la extorsión y material de explotación sexual de niños y niñas o pornografía infantil. Comentó que más del 60% de las denuncias que se reciben a través de una línea implica situaciones de riesgo para los niños en los entornos digitales, y de ahí que se deben prender las alarmas sobre el manejo de los niños por parte de la tecnología. Informe de Caracol. Con respecto al divorcio, eso estamos haciendo con nuestros niños, y lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Eso produce un impacto muy fuerte en el estado moral de nuestra nación. Divorcio. Frente a los divorcios, fueron 10.841 las parejas que pasaron por este trámite, lo que indica que en Colombia, en promedio, cada día 60 matrimonios se disuelven. Es una estadística del año pasado. En cuanto a regiones, las cosas están así. En Antioquia, por cada 3 matrimonios hay un divorcio. En Bogotá, por cada 2 matrimonios hay un divorcio. En Cali, por cada 2 matrimonios hay un divorcio. Esta estadística es del 29 de agosto del 2018. Respecto al consumo de drogas, es un artículo de Juan Gosaín. Dice: gracias al trabajo del Observatorio de Drogas, se ha podido sacar en limpio que entre los consumidores colombianos de narcóticos, la marihuana sigue siendo la droga favorita. El 84.4% la ha probado por lo menos una vez en la vida. Más de la mitad de ellos, el 52,5% para ser exactos, ha consumido marihuana en el último año.
Miren esta cifra tan desgarradora y dolorosa. El 12.4% de los colombianos que usan marihuana la probaron por primera vez antes de cumplir los 10 años. La segunda sustancia de mayor consumo es la cocaína. El 69.1% de quienes han usado coca son ya dependientes consumidores habituales adictos. Artículo de Juan Cosaín para el periódico El Tiempo, 7 de marzo de 2019. En Colombia las mujeres jóvenes consumen más licor que los hombres. Así se llamaba el artículo. Estas cifras, sin tener en cuenta el consumo de alcohol, que en la población femenina es donde se encuentra el mayor porcentaje, 60.4 frente al 68% de los hombres. Consumo de alcohol y drogas. Y eso que no tomé la estadística de las 33 sustancias alucinógenas nuevas. Solamente marihuana y cocaína y alcohol. Y ya con eso. Respecto al maltrato a la mujer, de acuerdo con Medicina Legal, en los últimos 2 años han sido asesinadas 1.724 mujeres. Una situación que preocupa a las autoridades a pesar de las campañas que se han implementado. Las principales causas de homicidio son los celos y las diferencias económicas. Celos y diferencias económicas. Celos, el celo es pecado. Según el Instituto de Medicina Legal, 6.013 mujeres han perdido la vida por violencia de pareja o expareja en los últimos 5 años. En nuestro país. Pero somos una sociedad cristiana. 91% cristiana. Piensen. Esta estadística fue tomada de la revista Conexión Capital del 2 de noviembre del 2018. Respecto al aborto. En lo corrido del 2018, según Profamilia, 11.000 mujeres han interrumpido su embarazo, ya no lo llaman aborto, con acompañamiento, frente a 10.500 casos del año pasado. Existen unos modelos matemáticos que se han aplicado y se dice que podrían llegar a ser entre 350.000 y 400.000 abortos de los que suceden en Colombia. Ilegales. Porque aquí el aborto es legal en 2 casos en particular. Es un informe tomado de Noticias RCN en una entrevista con Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia. Estos datos estadísticos nos permiten tomar objetivamente el pulso moral de una sociedad como la nuestra, que se precia de ser cristiana en sus diferentes vertientes. Sin tener en cuenta, lógicamente, dentro de este marco estadístico, los pecados que no se pueden medir, pero que están presentes de forma permanente en los individuos que componen dicha sociedad. Sin lugar a dudas, después de observar todo este panorama, es indiscutible el hecho de que esta sociedad se ha rebelado contra Dios. Esta sociedad cristiana ha despreciado al Santo de Israel. Es una generación de malhechores, hijos corruptos, una sociedad que ha abandonado a Dios, pero se precia y ufana de ser cristiana. Realmente es una gran contradicción. Mientras esta sociedad siga apartada de Dios, rebelada contra el Santo de Israel, permanecerá desolada y sin protección. No cabe duda que hemos despreciado al ser con el que sin lugar a dudas estaríamos seguros y en paz. Es hora de volver realmente a Dios y a su palabra. Hay cosas que no se pueden medir. El estado moral de nuestras vidas, uno a uno. Para eso no hay estadísticas, pero solamente tú sabes quién eres. Solamente tú sabes cómo eres. Dios, realmente estamos en una grave crisis. Una grave crisis. Pero como también estamos dentro del marco de una sociedad de consumo que nos droga con el consumismo y que nos impide ver esta realidad,
pues simplemente vamos campantes sin entender que hay un problema. Que hay un problema muy serio como sociedad. Que en una sociedad donde 6,000 mujeres mueren en los últimos 5 años a manos de sus parejas, hay un problema moral muy serio. Que en una sociedad donde el 55% de nuestros niños no viven con sus padres, eso indica que hay un problema muy serio moralmente hablando. Y eso empieza por cada individuo. Me pregunto qué hizo que 6,000 hombres mataran a 6,000 mujeres. Piénsalo, 6,000 hombres. ¿Sabes qué he pensado en los últimos días? Concretamente pensando en los matrimonios. Estamos muy enojados. El uno con el otro. Un amigo me dijo, es que con mi esposa peleamos por bobadas. Y le dije, uno no pelea por bobadas. Una bobada, es una bobada. ¿Por qué habrías de pelear por una bobada? Pero uno no pelea por una bobada. Uno pelea porque en el corazón hay un profundo enojo. Y la bobada simplemente hace evidente el enojo. No es más. Pero hay enojo en el corazón. Y no solamente en los matrimonios. Solamente sale a la calle para que veas. Aún en la iglesia hay enojo. Hay hermanos que no pasan a otros hermanos. Que ni siquiera los saludan. Que viven con actitudes todo el tiempo. Eso es pecado. Es pecado. El enojo es pecado. ¿Sabes qué hizo que estos 6,000 hombres mataran a 6,000 mujeres? Que estaban enojados con sus esposas. Enojados. Y es que es normal, mira, cuando uno se casa, yo les he dicho eso muchas veces, ¿no? La luna de miel. ¿Saben por qué les llaman la luna de miel? Sí, y luego se acaba. ¿Sí me entiendes? Ojo lo que es una figura interesante. ¿Por qué no le dicen sol de miel? Que el sol es más bonito. ¿Cierto? O tierra de miel, que es más bonita la tierra, no. Luna de miel. Porque cuando se le acaba la miel a la luna es fea. Llena de cráteres. ¿Quién vive ahí? Nadie. ¿Cierto? Nadie. Absolutamente nadie. Los primeros meses de casados son increíbles. Ojo. Qué chévere, y tú la atiendes, la llevas a bajar del bus, le pasas todo, le llevas el desayuno a la cama, le pones un cafecito, y la esposa lo mismo, ay mi vida, qué especial, para allí, para allá, selfie, foto en el Facebook, todo. ¿Cierto? Todo. Pasa el primer año y ya no te lo aguantas. Ya no te lo aguantas. ¿Cómo es que ahora pelean por bobadas, por las mismas bobadas que hace un año no peleaban? Mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? La respuesta, estamos enojados. La Biblia dice en Efesios 4:26, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, no den cabida al diablo. Pero hemos desobedecido esa escritura. No solamente nos hemos enojado, sino que hemos dejado pasar el sol, los días, los meses y los años, estando enojados. Y cuando llegan problemas tan sencillos como que se regó un vaso de agua en el comedor, eso estalla en un conflicto de dimensiones impresionantes. Pero fue una bobada. Pero lo que había en el corazón no era una bobada, era enojo. Yo les digo una cosa, hermanos y amigos, o tomamos en serio esto,
o vamos a seguir decayendo como lo hemos hecho como sociedad. Porque esas estadísticas tienden a aumentar. Las cifras tienden a aumentar en todo sentido. O realmente nos ponemos en línea con Dios y su voluntad, o cuando nos demos cuenta que las cosas están mal, va a ser demasiado tarde. En serio, lo digo con mucho amor. Créanme que para mí es difícil hablar de estas cosas. Y no porque me dé miedo hablarlas. Ustedes saben que no me da miedo. Pero quiero hablarlo con la mayor justicia, rectitud y gracia posible. Tomemos en serio la voluntad del Señor. Tomemos en serio el estado en el que nos encontramos como sociedad. Tomémoslo en serio. Tomemos en serio su palabra. La razón por la cual Judá se separó o estaba en las condiciones en las que estaba fue sencillamente que se había apartado de Dios, se había alejado del Señor. Y mientras nosotros como sociedad sigamos apartados de ese modo, porque somos una sociedad cristiana paradójicamente, pero estamos apartados de Dios porque los resultados nos dicen eso, porque es imposible que una sociedad que está en la misma línea de la voluntad de Dios tenga que sufrir los embates que está sufriendo. No tiene sentido. Y solamente hemos hablado del estado moral. Nos falta hablar del estado del culto y del estado del gobierno. Pero hoy en muchos lugares, en lugar de hablar de estas cosas, se habla de cómo Dios nos quiere hacer millonarios. ¿Dónde dice eso? Los profetas contemporáneos, al igual que los falsos profetas del Antiguo Testamento, han estado tratando por encima las heridas de este pueblo. No han sido reales con su condición y no han llamado al pueblo a tomar en serio la voluntad del Señor. Los problemas que vivimos tienen mucho que ver con lo que ocurre detrás de los púlpitos. Porque es interesante, estamos hablando de tres realidades, ¿no? La moral, la espiritual y la política. Tres realidades que afectan directamente el estado, la estructura de una nación. Su moral, su religión y su política. En esas tres esferas ocurren la mayor parte de problemas. Deberíamos girar nuestra vista a mirar esto con mucha más seriedad. Pero no, la mayoría de predicadores hoy están pensando que lo que necesita la sociedad, que el gran problema de nuestra sociedad es que no tenemos plata. Ese es el gran problema. Que hay pobreza. Que la pobreza es el problema. Que tenemos una mente de pobres. Y se escriben libros por montones de eso. Y los negocios multinivel abundan. Porque eso es otra religión. Pero no estamos yendo al verdadero problema. El problema que está en el corazón. Hemos dejado de estar postrados, como decía Gilberto la semana pasada, delante de Dios. Hemos dejado de depender profundamente de Dios para cada cosa en nuestras vidas. Aún los animales acuden más a Dios que lo que nosotros acudimos a Él. Son más conscientes de su presencia. Es la denuncia que hace Isaías al pueblo de Judá. En medio de todo esto, hay un remanente que se mantuvo fiel, que impidió que el pueblo de Dios se convirtiera en ciudades como Sodoma y Gomorra, destruidas debido a su enconada maldad, porque habían llegado al colmo. En medio de la sociedad en la que nos encontramos, podemos afiliarnos a ese remanente de cristianos que se ha mantenido fiel y que ha impedido que el colmo de la maldad sature la cultura de la que hacemos parte. No todo es malo. Sin embargo, nuestra responsabilidad
no se reduce solo a mantenernos fieles. Yo creo que hacemos parte de ese remanente. Pero nuestra responsabilidad no se reduce solo a mantenernos fieles. La iglesia es y debe ser sal y luz para un mundo, una sociedad que está desolada y desprotegida. Si hemos entendido el Evangelio, entendemos entonces que debemos ver a esta sociedad con compasión y llevar el Evangelio de modo que más y más personas conozcan esa salvación que solo viene del Señor. No podemos endurecer nuestro rostro frente a una sociedad que se pierde y a la que solo el Evangelio puede curar, vendar y aliviar. A la que solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede darle vida. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cuál? Proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Es la misión del remanente que se ha mantenido fiel. ¿Cuál? Ser sal y ser luz. Cuando hablamos de remanente se habla de pocos, pero esos pocos pueden hacer una diferencia. La demanda que se encuentra al final de esta denuncia es la demanda constante para el pueblo de Israel. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. La demanda no solo es escuchar su palabra, sino obedecerla, en el versículo 10. Esta demanda sigue vigente para el cristianismo contemporáneo. Oír la palabra y escuchar la enseñanza de nuestro Dios. Es una demanda que sigue vigente porque su palabra sigue vigente. Su palabra es poderosa y eficaz. Y estamos llamados como iglesia no solamente a ser oidores, sino hacedores. Santiago 1, 22 al 24 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Les dije que no íbamos a verlo todo. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como movimiento, a nivel mundial. Y de eso voy a hablar la próxima semana. Desafortunadamente, quiero decir esto con el mayor amor posible, como movimiento estamos bien, pero vamos en una dirección que a mi juicio es peligrosa. Y es nuevamente enfocarnos en cómo organizar mejor la iglesia, en lugar de predicar el mensaje. Y el mensaje se va a encargar de poner todo en su lugar. Nuevamente lo digo, los evangelistas no somos administradores, somos profetas. Y tenemos que predicar como profetas. Y tenemos que llamar a esta sociedad a volverse a poner en línea con la voluntad de Dios. Pero también tenemos que mirar esta sociedad con compasión, porque alguna vez nosotros estuvimos en esas mismas tinieblas. Allí estuvimos y fuimos sacados de ese lugar. De modo que la responsabilidad que nosotros tenemos no es solamente la de denunciar estas cosas, sacarlas a la luz, sino también ser compasivos. Si entendemos el Evangelio, entendemos que las personas que están sin el Evangelio corren un grave riesgo de ir al infierno. ¿Has pensado en eso? Yo les he contado eso con mucho humor, pero me acuerdo que yo se los he contado cuando mi esposa, al principio cuando éramos amigos, si yo no le compartía la fe a alguien,
lo primero que ella me decía es, ¿no te da miedo que ese hombre vaya al infierno? Y la verdad, ella entendía el evangelio más que yo. Más que yo. Pensemos. Mira el estado moral en el que estamos como sociedad. Y somos una sociedad cristiana, que es lo paradójico de todo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos así? Tenemos que hacer algo. Tenemos que compartir el evangelio a las personas. Que entiendan su situación delante de Dios, pero que también entiendan que hay una esperanza, y es la de unirse a este remanente. Somos parte de ese remanente. Que se unan a ese remanente, que escuchen el evangelio, que se vuelvan a Dios y que luchen por vivir hasta el final de sus días fieles. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Ser sal, ser luz. Solamente porque la salvación viene del Señor. Muchas gracias, Miriam.